Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este repaso de la lección que estamos haciendo para ti. Todas las semanas nosotros estudiamos la Biblia. Cada día tenemos una porción de la Biblia explicada a través de la lección que tenemos de la escuela sabática. Te invito a escuchar este repaso, un repaso simple de la lección de la escuela sabática. Dice Gálatas capítulo 4, verso 7, así que ya no eres esclavo. Alguien dirá, ¿pero yo soy esclavo? ¿Esclavo de quién? ¿Esclavo de qué? Mira, en la Biblia aparece el término esclavo. ¿Por qué? Recuerda que la Biblia fue escrito, este texto en realidad de Gálatas fue escrito aproximadamente en la década del 50, del 60 del siglo I. El Imperio Romano estaba gobernando en Jerusalén, en Israel. Entonces, en aquella época se conocía mucho el término esclavo y también el término adoptado. Entonces, el término esclavo era se aplicaba a personas que habían sido puestas así por algún juicio, por alguna guerra, o habían nacido en un estatus de esclavo y su voluntad estaba completamente sometida a la voluntad de su amo. ¿Ok? Por eso Pablo dice que ya no somos esclavos en función de Dios, sino hijos. ¡Ay, qué bonito! Ya no soy un esclavo de Dios, sino que soy un hijo de Dios. Ahora, si tú en tu mente tienes la idea de que un hijo es una persona, que es castigada, una persona que es golpeada, entonces no vas a entender esto. La palabra hijo tiene que ver con una herencia. Y si hijo, dice Gálatas capítulo 4, verso 7, también heredero de Dios por medio de Cristo. Tú eres heredera de Dios, tú eres heredero de Dios. ¿Pero por medio de quién? Por medio del que te amó y se entregó a sí mismo por ti, por medio de Cristo. De ahí la importancia maravillosa que tiene el que tú conozcas a Jesús constantemente. Ahora tú dirás, pero qué difícil debe ser conocer a Jesús. No, de ninguna manera. No es difícil. ¿Por qué? Gálatas 3:25 dice, pero venida la fe ya no estamos bajo tutor, bajo ayo, bajo maestro, bajo pedagogo. No. Gálatas 3:25 dice, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Y el verso 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Quien nos educa directamente es Dios. Quien nos educa directamente es el ministerio maravilloso de Cristo. Y alguno dirá, pero Cristo ya no está acá, Cristo no me habla, yo quiero escuchar la voz de Dios. Pues tienes algo mejor, tienes la Biblia. ¿Qué significa eso? La Biblia es la palabra revelada de Dios. Tienes que aprender a leer la Biblia. Y alguno dirá, pero no me dan ganas de leer mi Biblia, yo me aburro. Pues necesitas un método para aprender a leer la Biblia. Porque cualquier libro, muchas veces, cualquier libro maravilloso, lo que va a hacer es hacerte dormir, porque no tienes la costumbre. Entonces, ¿qué hay que hacer? Empezar leyendo un versículo. Empieza a leer un versículo cada día. Empieza a leer poco a poco. Vas a ver cómo la Biblia te va a dar paz, te va a dar tranquilidad, porque ya no estarías escuchando la voz de Dios, sino la voz de tu papá. Mira lo que dice Gálatas en el capítulo 3, el versículo 28. Ya no hay judío ni griego. Nosotros, tú y yo, como no judíos, entraríamos en la categoría de griego. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, porque ya somos hijos, ya no somos esclavos. El Señor no distingue de varón, mujer, hombre libre, hombre esclavo. El varón no distingue de nacionalidad, el Señor no distingue de nacionalidad. Tú eres su hija, tú eres su hijo. ¡Qué maravilloso! ¿Ok? Ahora, mira lo que dice más. Pero tú me dijiste, me puedes tú decir, en el versículo primero tú dijiste que yo ya no era esclavo. ¿Esclavo de qué era? Gálatas 4, capítulo 1 y 2, bien interesante, nos habla de algo que pues quizás te pueda sorprender. Dice Gálatas 4, 1 al 3, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, o sea tú y yo que somos adoptados, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Claro, ¿por qué? Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Tú y yo, aunque somos herederos, tenemos pues personas que nos instruyen.
Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. La pregunta es, ¿cuáles son los rudimentos del mundo? ¿Qué significan rudimentos del mundo? Éramos niños y estábamos bajo los rudimentos del mundo. Pues si está este término relacionado a la minoría de edad, entonces es lógico que pensemos que estamos sometidos o estamos bajo los rudimentos de la vida religiosa, lo elemental, las bases de la salvación. Por tanto, por más importante e instructiva que fueran las leyes ceremoniales de Israel, ¿te acuerdas, no? Que los israelitas antes mataban un carnerito en la mañana y un carnerito en la noche. Tenían varias fiestas, ¿no? Todas esas fiestas no eran más que símbolos. Eran símbolos de lo que había de venir, el ministerio de Cristo. ¿Te acuerdas que cuando aparece Jesús para bautizarse, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Pues ahí se estaba cumpliendo ya la realidad de la sombra. ¿Qué eran las sombras? Las sombras eran el carnerito que mataban mañana y noche. Las sombras eran la Pascua, las sombras eran el día de la expiación. Todo eso se va cumpliendo conforme Cristo aparece. Y por ejemplo, la Pascua ya no es la Pascua. ¿Por qué? Porque antes para la Pascua se mataba un carnero. Cristo vino a morir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, en Cristo en su cuerpo nos da la evidencia del cumplimiento de la verdadera Pascua, que es que Cristo mismo voluntariamente viene, muere por ti para que tú dejes de ser esclavo y pases a ser hijo de Dios. ¿Ah? Es maravilloso. Ahora, entonces, pastor, tú dirás, pero yo necesito entonces ser niño. Sí, pero no toda la vida. Tienes que crecer también. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Mi amigo, mi amiga, de repente tú piensas que todo está bajo el control de los hombres. Los hombres pueden hacer lo que quieran, pero Dios está al control. Los hombres pueden escribir torcido, pero Dios escribe derecho. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, porque Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus sazones. Dios hace lo que debe hacer en el momento justo, oportuno, adecuado. ¿Sí? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué te parece? Nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué lo mandó Dios para nacido bajo la ley? ¿Ah? ¿Por qué? Porque por su obediencia, porque Él cumplió la ley con todas las demandas de la ley de manera perfecta, así, con su vida inmaculada, en un cuerpo humano, Dios, siendo humano, no en un cuerpo humano, sino siendo totalmente humano, Dios te salvó del trágico fracaso de Adán. Porque Adán fracasó, pero Cristo como segundo Adán no fracasó. Cristo triunfó. Y en su muerte, mira, siendo inocente, murió la muerte de Adán, porque Adán murió una muerte simple. Cristo viene a morir la muerte de cruz, una muerte eterna, cumplió la justicia de la ley. Y entonces Él, al resucitar, el Señor Jesús está dispuesto a darte su justicia, su amor. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Esto es tremendo. Entonces, cuando Cristo por su muerte te adopta, ya dejas de ser esclavo de los rudimentos y pasas a ser su hija, su hijo. Ahora, en Gálatas 4:5-7 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Qué significa Abba Padre? Abba Padre es un término del idioma arameo de aquella época que significa papito, papacito. ¿Me dejo entender? El versículo 7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Cuando habla que eres heredero de Dios, y en el versículo anterior dice que el espíritu de su Hijo clamaba Padre, y Dios envió a tu corazón el espíritu de su Hijo, quiere decir que ahora tú puedes decirle a Dios papacito, papito. ¿Me dejo entender? Entonces, primero, Dios te libera del diablo y de sus engaños. Segundo, Dios te libera de la muerte. Tercero, Dios te libera del poder del pecado.
que nos esclaviza por naturaleza, y 4, Dios nos libera de la condenación de la ley. Por lo tanto, somos hijos e hijas de Dios. Y recuerda que un hijo adoptado se convierte en hijo verdadero. Así eran las leyes romanas en aquella época en que escribe Pablo. Y Pablo, pensando en eso, para hacer entender a su público, ahora tú y yo somos su público, tenemos que entender a Pablo en su contexto. Y Pablo, para Pablo, un hijo adoptado se convertía en un hijo verdadero. ¿Ok? Y la persona que lo adoptaba tenía que criar al hijo como era debido, atender todas sus necesidades de alimento y abrigo. La persona que adoptaba no puede repudiar a su hijo adoptado. El hijo no puede ser reducido a la esclavitud. Y los padres naturales del hijo no tienen derecho a reclamarlo. ¿Ok? La adopción entonces establecía todo el derecho de la herencia. Y cuando Dios te dice que tú eres su hija, que tú eres su hijo, Dios está diciendo que tú eres su heredera y su heredero. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! A tu papá Dios le puede decir papito, papacito. ¿Ah? Ahora la pregunta es, ¿volveríamos a la esclavitud? ¿Volveríamos atrás? ¿Qué dices tú? ¿Será lógico que volvamos atrás? Mas ahora, dice Pablo en Gálatas capítulo 4, versos 9 al 11, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Siendo adoptados por el Rey del Universo, ¿queremos dejar esa adopción y volver a nuestros rudimentos? ¿Volver a las bases? ¿Volver a la ley? Guardas los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Es que vuelves a las sombras. Tienes que seguir viviendo en Cristo, creciendo en Cristo. ¿Ok? Vuelves a las ceremonias muertas que ya no tienen sentido. Cristo vino. Ahora, lo que le da sentido a la iglesia, lo que le da sentido a la vida espiritual, lo que le da sentido a leer la Biblia, lo que le da sentido guardar el sábado, lo que le da sentido dejar de no matar, no adulterar, honrar a los padres, lo que le da sentido a todo es que Cristo ya murió por mí. Yo guardo la ley no para salvarme, yo guardo la ley porque soy grato, porque Cristo dijo en Juan capítulo 14, verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo guardo la ley porque le amo, porque en Cristo yo he sido hecho hijo de Dios y no quiero volver atrás. ¿Quieres tú seguir adelante? ¿Quieres tú andar en Cristo? Yo te voy a invitar que visites una iglesia adventista. Busca. Hay una página web titulada Encuentra una iglesia. Ingresa allí. Pon allí la dirección por donde vives, tu distrito, y vas a encontrar, o tu colonia, no sé cómo se dice en tu país, y vas a encontrar allí un lugar donde adoran a Dios. Visita los sábados, acércate, diles, y luego coméntanos cómo te fue. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque tú no nos dejas como esclavos del pecado, sino que nos haces tus hijos. Y este peregrinaje, Señor, a veces resulta muy duro, muy difícil. Pero tú eres Dios. Danos nuevas fuerzas. Danos nuevas fuerzas, Señor, no para fijarnos en los hombres imperfectos, sino para fijarnos en ti, que nos hiciste tus hijos, herederos de tu gracia. Gracias por tu amor. Te ruego por este hombre que está escuchando este repaso. Te ruego por esta señorita, por esta mujer, por este niño, por esta niña, por esta adolescente. Señor, ayúdalos, por favor, para vivir ya no como esclavos del pecado, sino, Señor, como hijos tuyos. Te queremos mucho, Padre amado. Por Jesús, amén.